Hola, buenas tardes. Bueno, agradecemos que hayan hecho espacio en sus agendas para acompañarnos a la presentación del segundo reporte de monitoreo a la propaganda electoral 2021, elecciones municipales, legislativas y del Parlacen. Agradecemos, por favor, pueden poner en silencio sus micrófonos y vamos a dar paso a Eduardo Escobar, quien va a dar las palabras de bienvenida. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en la presentación del reporte del mes de enero de propaganda electoral de las elecciones legislativas y municipales y Parlacen 2021. En este caso, creo que es importante hacer, antes de comenzar a hablar de los datos, a hacer unas pequeñas valoraciones. De nuevo, nosotros hemos hecho el monitoreo de propaganda electoral, incluyendo diferentes plataformas para difundir la propaganda electoral. Y esto, obviamente, los datos del mes de enero, esos son los que recogemos, porque obviamente vamos mes con mes haciendo el monitoreo y en esa medida lo que vamos a presentarles corresponden exclusivamente al mes de enero la información. Así que vamos a brevemente hablar de la metodología empleada, que esto es similar al reporte anterior. Vamos a la metodología. En este caso, de nuevo, es la plataforma de la empresa Monitec, Monitoreo Tecnológico de Medios, la que nos ha hecho la captura de la información. En este caso, lo que se hace es comprobar si se está transmitiendo pauta publicitaria de partidos políticos y en esa medida el sistema escucha la transmisión de mensajes de partidos políticos o candidatos en los medios que se han señalado. En este caso, se hace una búsqueda de los spots en la programación de cada medio de comunicación que se está monitoreando. En este sentido, creo que es importante señalar que la transmisión se graba y se monitorea 24 horas al día. Eso está en constante monitoreo. Ahora, cada una de los spots que se encuentra se hace una huella digital para cada spot y cuando aparece en la transmisión, el sistema lo captura. Vamos a la siguiente. Ahora, esto creo que es importante también recalcarlo. La grabación, el procesamiento y el monitoreo de estos medios se hace de forma automática. No hay intervención de mano humana para captar los mensajes, ¿sí? Sino que es el sistema que automáticamente al detectar un spot que ya está registrado, lo almacena en el sistema. Es decir, que aquí no hay discrecionalidad de aumentar el número de spot para un partido o disminuir para otro, sino que el sistema automáticamente captura lo que se publica. Ahora, el sistema solo reporta los spots que fueron detectados. Y el sistema lo que hace es dar el nombre del spot, el partido político al que pertenece, el medio en que se detectó, la fecha, hora, minuto y segundo en que fue capturado y la duración del spot. Y como se ha hecho en otros monitoreos, el valor económico, la tarifa, se le coloca de forma manual a cada uno de los spots según las mismas tarifas que declararon los partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral. Vamos con la siguiente. Esta solo es una imagen de cómo se hace el procesamiento y captura de los datos. Vamos a la siguiente. Esta presentación ustedes la tendrán disponible en un par de minutos para que puedan utilizarla. Ahora, eso era con la metodología para la captura de datos de televisión y radio. Ahora, estamos hablando de vallas en el exterior, MUPIs, vallas electrónicas. En este caso,
se realizan 2 levantamientos por mes sobre las rutas que se han definido. En este caso se hace un recorrido de inspección para ver a dónde hay, en este caso, vallas publicitarias. Se toma una fotografía y se documenta digamos, la dirección. El monitoreo se ha realizado en 21 calles y avenidas del área metropolitana. Ahí está el nombre de estas arterias donde se ha hecho el monitoreo. Vamos a la siguiente. La metodología de Internet es un monitoreo de pauta online. En enero se registraron 323 sitios de Internet que transmitieron pauta pagada de anunciantes. 181 sitios donde se pautó publicidad de partidos políticos, gobiernos. Entonces, este reporte lo que presenta es la captura de 281 sitios que se puede, después le podemos dar el dato de cuáles son, donde se monitoreó esta propaganda. Y acá es, digamos, los datos que se obtienen es quién está pautando, dónde está pautando, con qué formato se pautan, con qué productos, con qué creatividad pautan y cuánto invierten. Eso es lo que se va sacando. Y ahí ustedes pueden leer después cómo se calcula el costo. Vamos a la siguiente. Ahora, el sistema tiene limitaciones de monitoreo. La empresa ha calculado que el grado de acierto de detección de spot ronda el 96% del tiempo que se monitorea. Y este 96% es porque hay situaciones que ya escapan al control de la empresa y que pueden afectar la captura de datos, interrupciones en la transmisión del medio. Eso puede ser una razón por falta de energía eléctrica, caída de torres, pérdida de enlace. Esos pueden ser motivos que bajen el porcentaje de captura. Las condiciones climatológicas, digamos, una lluvia, vientos, destellos solares, afectan y distorsionan las ondas hertzianas y por lo tanto afecta la captura. Lo otro pueden ser caídas del sistema por falta de energía eléctrica o internet, y eso impide que el sistema funcione. Digamos, creo que es importante señalarlo, que esas son las limitaciones del monitoreo. Vamos a la siguiente y última metodología. Ahora, hay unas aclaraciones metodológicas que también son relevantes señalar. Para asignar el costo de los anuncios pautados en cada medio, se utiliza la tarifa plena que declaró el medio al Tribunal Supremo Electoral o las tarifas comerciales que se conocen de estos medios. Así que señalamos esto porque el monitoreo no toma en cuenta bonos o regalías que pueden recibir los partidos al comprar la pauta publicitaria en los diferentes medios de comunicación. Y esto lo que puede significar es que la proyección de la inversión o gasto en la propaganda pueda variar de lo que en realidad está gastando un partido político. Por eso nosotros no decimos que este es el gasto de campaña, sino que decimos un estimado del valor económico de la campaña electoral. Pero lo que sí podemos decir es que se mide con total precisión el tiempo aire y el número de spot que se publican. Eso sí, tenemos total certeza de los datos. Ahora, el orden alfabético, el orden de presentación de los datos se hace en orden alfabético. La propaganda que se ha detectado por cada candidato se asigna al partido, aunque no sea el partido el que cubra el gasto, pero se le asigna al partido político por el cual compite la persona. También de nuevo se incluyen mensajes publicados por el gobierno de la República, pero solo aquellos que busquen influir en la decisión electoral. Esos se han incluido en este monitoreo que, como ya se decía, va del 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021. Así que con estas aclaraciones dejo a Denise Eliezer, que es la coordinadora del Centro de Monitoreo, para que nos muestre
los datos que se han encontrado en este monitoreo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos en la presentación de este nuevo monitoreo de propaganda electoral correspondiente al mes de enero de 2021. Podemos pasar a la siguiente lámina. A la siguiente. Bien, previo a señalar los principales resultados, hay que hablar un poco acerca de los aspectos generales. Por una parte, el monitoreo de propaganda electoral realizado detectó que únicamente 9 partidos políticos realizaron propaganda o emitieron algún tipo de anuncio en los medios monitoreados. Para el caso, los partidos políticos que emitieron propaganda fueron Arena, Cambio Democrático, FMLN, Gana, Nuevas Ideas, Nuestro Tiempo, PCN, PDC y Vamos. Nuevamente recordar que el monitoreo fue realizado en 5 medios de comunicación, estos son radio, televisión, prensa escrita, vallas del exterior y redes sociales. Y de nuevo recordar que el monitoreo comprende información que va desde el 1 de enero hasta el 31 de enero de 2021. Bien, sobre los principales resultados que tenemos en este monitoreo de propaganda, el monitoreo señala que se estima que la propaganda electoral emitida por los diferentes partidos políticos y sus candidaturas tuvieron un valor de $5.222.000. Este sería el monto que se estima que tiene toda la propaganda que fue emitida en radio, en televisión, en prensa escrita, en vallas publicitarias y en redes sociales. Es preciso señalar que de este monto total, el 65% corresponde a inversión realizada en medios televisivos, el 23% a vallas del exterior, el 11% a medios, emisoras de radio. También, antes de seguir en la siguiente lámina, hay que destacar que los datos señalan un aumento considerable respecto al monto de propaganda electoral. Por ejemplo, en el monitoreo de propaganda electoral 2018 que realizó Acción Ciudadana, nosotros detectamos que en radio, televisión y prensa escrita, los partidos políticos contendientes en aquel momento gastaron un aproximado de $1.577.000. Y ahora estamos viendo que el monto es sumamente mayor. Ya llegamos a los $5.222.000. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, por partido político, los datos nos señalan que el 70% del valor de la propaganda electoral que fue detectada en el mes de enero de 2021 corresponde al partido político Nuevas Ideas. Es decir, el partido se estima que su propaganda electoral tuvo un costo económico de $3.670.000. En un segundo lugar, encontramos al partido Arena con el 14% y en un tercer lugar al Partido de Concertación Nacional con un 8%. Como les señalaba anteriormente, en 2018 el monitoreo indicaba que en aquel momento eran solamente 2 partidos políticos los que concentraban la mayoría del gasto en propaganda electoral, que en ese momento eran Arena y el FMLN, que concentraban el 94%. En este monitoreo, para las elecciones 2021, un solo partido político concentra el 70% del monto estimado en propaganda electoral. Bien, sobre el número de anuncios que fueron emitidos en el mes de enero, los datos nos señalan que en total fueron emitidos 2.701 anuncios y la mayoría son anuncios que fueron publicados en redes sociales, es decir, se toma en consideración toda aquella publicación que es promocionada tanto por las candidaturas y los partidos políticos. Asimismo, el partido político que tiene un mayor número de anuncios publicados es Nuevas Ideas con 1.573. En la siguiente lámina podemos ver el número de veces que se transmitieron estos mensajes, es decir, la frecuencia de estos. Para el caso, en enero de 2021, los mensajes publicados por los partidos políticos y las candidaturas fueron reproducidos 37.229 veces. De ese total, pues la mayoría corresponde al partido Nuevas Ideas, en específico, fueron reproducidos 19.549 veces los mensajes que fueron emitidos en radio y en televisión. Asimismo, podemos observar una clara diferencia respecto al medio de comunicación utilizado por los partidos y las candidaturas, y es que existe una mayor preferencia por emitir, y seguramente es por el costo económico, mensajes en radio, en las distintas emisoras de radio.
Bien, en la siguiente lámina tenemos aquí el número de impresiones que tuvieron las publicaciones que fueron realizadas en redes sociales. Para el caso, los datos del monitoreo señalan que todas las publicaciones que fueron emitidas por los partidos políticos y las candidaturas tuvieron el número de impresiones asciende a 16 millones de impresiones, ¿no? Asimismo, hay que señalar que de los medios monitoreados, en un primer lugar encontramos que los partidos políticos pues optan por publicar o promocionar sus anuncios en Facebook, otros en diarios digitales o también en diarios en redes sociales como YouTube y demás. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, con respecto al tiempo aire de los mensajes que fueron emitidos en el mes de enero de 2021, los datos nos indican que solo en este mes toda la publicidad que fue emitida en radio y televisión suma 14.16 días. Como podemos observar en la pestaña de televisión por días, claramente el partido político que tiene un mayor número de días es Nuevas Ideas. Y si lo vemos ahora en radio, en horas, por favor. Ahí está. Es ciertamente el partido político también Nuevas Ideas quien tiene un mayor número de tiempo aire. Podemos pasar a la siguiente lámina. Bien, ahora si hacemos un acumulado de los datos que ya teníamos monitoreados del mes de noviembre y de diciembre, en donde los partidos políticos y algunas candidaturas emitieron propaganda, podemos decir que hasta el momento, desde el 27 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021, se estima que el valor de la propaganda electoral emitida por los partidos políticos y las candidaturas asciende a $7.134.000 aproximadamente. De este total, el 75% corresponde al partido Nuevas Ideas, el 13% corresponde al partido Arena y el 6% corresponde al Partido de Concertación Nacional. Asimismo, si vemos, tomamos en consideración el tiempo aire de los mensajes que fueron publicados en radio y televisión en noviembre y en diciembre y lo sumamos a los del nuevo monitoreo, ya tenemos hasta el momento que el tiempo aire es de 15.73 días, equivalentes a 378 horas aproximadamente. De este total, el partido Nuevas Ideas es el que acumula el mayor tiempo aire, aproximadamente 8.73 días, le sigue el Partido Arena y en un tercer lugar también encontramos al Partido de Concertación Nacional. Bien, ahora vamos a comenzar a detallar los resultados por partido político. Bien, en el caso del Partido Arena, el monitoreo de propaganda realizado detectó que solamente el partido publicó en 4 medios de comunicación. Para el caso, la mayoría, señalo, es en vallas del exterior, televisión, radio y redes sociales. El 50% del valor de la propaganda electoral del partido se concentra en las vallas del exterior, 25% en televisión, 24% en radio y apenas 1% en redes sociales. Se estima que el valor de la propaganda electoral emitida en estos 4 medios de comunicación asciende a $725.000 aproximadamente. Por otra parte, hay que hablar acerca de las candidaturas que han tenido una mayor presencia en televisión del Partido Arena. Se detectó que la mayoría de los mensajes que fueron publicados pertenecen a los candidatos a alcaldes, en este caso a Juan Pablo Álvarez, que va por la alcaldía de Soyapango, Ernesto Mason por la alcaldía de San Salvador y Roberto Dawson por la alcaldía de Santa Tecla. Sobre las vallas del exterior, por otra parte, hay que señalar que todas estas vallas eran firmadas por las candidaturas. No se detectó ningún tipo de valla publicitaria donde solamente apareciera la bandera del partido o solamente se señalara vota por Arena, por ejemplo, sino que todas siempre eran de las candidaturas. Y por otra parte, hay que señalar que en radio los mensajes fueron firmados por el partido, los mensajes firmados por el partido fueron reproducidos 3.126 veces. Es decir, en radio se observa una mayor presencia de la propaganda emitida por el partido político, mientras que en televisión se observa una mayor propaganda de los anuncios que son firmados por las candidaturas. ¿Podemos pasar al siguiente? Bien, en el caso de Cambio Democrático, se estima que el valor de la propaganda electoral emitida en el mes de enero asciende a apenas a $1.633. De este total,
Hay que señalar que solo fue destinado el 98% a publicidad emitida en radio, mientras que apenas el 2% corresponde a publicidad en redes sociales. Únicamente se detectó que 2 candidaturas emitieron propaganda electoral. Para el caso, las dos buscan una diputación por el departamento de San Salvador, que son Napoleón Ortega y Carmen Marchel. Bien, en el caso del FMLN, el partido político, bueno, el monitoreo detectó que el partido político únicamente pautó publicidad en 2 medios de comunicación, para el caso en vallas del exterior y redes sociales. Se estima que el valor de la propaganda electoral emitida en ambos medios de comunicación asciende a $17,821 y el 88% de este corresponde a vallas del exterior y el 12% corresponde a redes sociales. Algunas candidaturas que han publicado tanto en redes sociales como también en vallas del exterior, pues se puede mencionar como el caso de Yancy Urbina, Víctor Suazo y Daniela Genovés, que son candidatos que buscan una diputación por el departamento de San Salvador. Bien, en el caso del partido Gana, el monitoreo detectó que el partido político emitió publicidad en 4 medios de comunicación. Para el caso, se estima que el valor de la propaganda electoral emitida en televisión, vallas del exterior, radio y redes sociales asciende a $92,000 aproximadamente. De este total, el 44% corresponde a anuncios pautados en medios televisivos, mientras que el 42% corresponde a vallas del exterior, 13% en radio y menos del 1% en redes sociales. Hay que señalar que en el caso de la televisión, los spots fueron firmados únicamente por el partido político. No se observa que sean las candidaturas las que tengan una mayor incidencia en este medio de comunicación. Por otra parte, en radio, el monitoreo detectó 405 reproducciones de un solo mensaje, de un solo candidato que busca una diputación por el Parlacen, que es el candidato Oscar Calvo. Y mientras que en las vallas del exterior, pues los mensajes eran mayoritariamente de las candidaturas. Como señalaba, son pocos los mensajes donde solo aparece la bandera del partido político y se invita a votar o a marcar la bandera en la papeleta. Bien, con respecto al Partido de Concertación Nacional, los datos del monitoreo señalan que el partido político pautó en 4 medios de comunicación. Se estima que el valor de la propaganda electoral asciende a $433,000 y de este total el 40% corresponde a vallas del exterior, le sigue un 34% en televisión, un 23% en radio y un 2% en redes sociales. Hay que señalar que en el caso de la televisión, la mayoría de los anuncios fueron publicados por la candidata Zaida Reyes. En específico, el monitoreo detecta que el mensaje de la candidata fue reproducido un total de 364 veces. Por otra parte, en las vallas del exterior, el monitoreo detecta que un aproximado de 10 candidaturas pues, emitieron publicidad en este medio, y mientras que en la radio se detectó que fueron reproducidos 78 veces anuncios que son firmados por el partido político como tal, mientras que 5,497 reproducciones fueron mensajes exclusivos de la candidata Zaida Reyes, y del diputado Mario Ponce se estima que fueron reproducidos 346 veces el mensaje publicado. Bien, en el caso del partido PDC, se estima que el valor de la propaganda electoral emitida en los 3 medios de comunicación donde se detectó publicidad asciende a $78,000. De este total, el 62% corresponde a vallas del exterior, 37% en radio y apenas un 1% en redes sociales. Sobre los principales resultados, hay que señalar que en radio los candidatos que obtuvieron una mayor publicación de sus mensajes fueron Rodolfo Parker, y candidato a diputado por San Salvador, y Juan Marco Álvarez, candidato a diputado por La Libertad. En el caso de los mensajes en las vallas del exterior, estos son siempre firmados por las candidaturas, al igual que otros partidos políticos, y en redes sociales se detectó una mayor publicidad de algunos candidatos, para el caso de Zulen Ayala, Reinaldo Carballo y Juan Marco Álvarez. Antes de pasar al siguiente, solo observar de que existen ciertas diferencias respecto al medio de comunicación que los partidos políticos tienden a utilizar. Para este caso, pues solamente las vallas tienen un mayor peso en el caso del Partido Demócrata Cristiano. Podemos pasar al siguiente.
Bien. En el caso de Nuevas Ideas, el monitoreo detectó que este partido político emitió publicidad en los 5 medios de comunicación monitoreados, una situación que no sucede con los demás partidos políticos. Para el caso, se estima que el valor de la propaganda electoral del partido político emitida en los 5 medios de comunicación monitoreados se estima que asciende a $3.670.000. De este total, el 82% corresponde a anuncios que fueron emitidos en televisión, 10% corresponde a vallas del exterior, 7% corresponde a radio, 1% a redes sociales y menos del 1% pues a anuncios que fueron detectados en prensa escrita. Sobre los principales resultados, hay que señalar que la mayoría de los mensajes que han sido publicados en televisión han sido firmados por el partido político como tal. No se observa que exista, al menos en televisión, una mayor preferencia por cierta candidatura, sino que es un mensaje que se invita a marcar solamente la bandera de Nuevas Ideas. Pero por otra parte, en el caso de las vallas del exterior sí se observa una diferencia, porque estos mensajes que han sido publicados en MUPIs, vallas electrónicas y demás, sí son firmados por las candidaturas. Entonces, ciertamente parece que hay una diversificación respecto a cuáles medios son firmados por el partido político y cuáles medios son firmados por las candidaturas. Y por último, los mensajes en radio son firmados tanto por el partido político como por las candidaturas. Se observa que es un poco 50-50% lo que publican tanto los candidatos como lo que publica también el partido político. Bien, por otra parte, en el caso de Nuestro Tiempo, el partido político, el monitoreo detecta que este solo publicó anuncios en 3 medios de comunicación. Se estima que el valor de la propaganda electoral emitida asciende a $179.000. De este total, el 93% corresponde a vallas del exterior, 7% corresponde a anuncios emitidos en radio y 1% apenas en anuncios o publicaciones en redes sociales. Hay que señalar que en el caso de este partido político, en el caso de los anuncios que fueron emitidos en radio, 438 reproducciones corresponden a anuncios que han sido firmados por el mismo partido político. Mientras que en las vallas del exterior se observa que siempre son firmados por las candidaturas. Específicamente se dice que 119 vallas del exterior, de 119 vallas del exterior, 85 contienen fotos de las candidaturas de los candidatos que compiten por una diputación, tanto en el departamento de San Salvador como en el departamento de La Libertad. Bien, en el caso del partido Vamos, el partido político, el monitoreo detecta que se publicó algún tipo de anuncio en 4 medios de comunicación monitoreados y se estima que el valor de la propaganda electoral del partido político en enero de 2021 asciende a $24.000 aproximadamente. El 44% corresponde a 2 anuncios que fueron publicados en prensa escrita, 42% a 5 vallas del exterior que fueron publicadas, el 11% corresponde a anuncios emitidos en radio y 3% a redes sociales. Hay que señalar, como ya les indicaba, que solamente se detectaron 2 publicaciones en prensa escrita y también 2 anuncios en radio que corresponden a 2 candidaturas, una de Hernán Carrasco, candidato a diputado por San Salvador, y de Roberto Ocampo, candidato a diputado por La Libertad. En el caso de las vallas publicitarias, se detectaron 5 vallas publicitarias donde hay alguna combinación, pero solamente aparecen 3 candidatos, que son Roberto Ocampo, Hernán Carrasco y Ceci Rivas. Bien, por último, también el monitoreo pues también detecta información que ha sido publicada por el gobierno. Para este caso hay que señalar que se estima que el valor de la propaganda electoral, de algún tipo de propaganda que busca incidir en el voto de las personas, pero que es firmada por el gobierno como tal, tiene un estimado de $103.000 aproximadamente. Si tenemos en cuenta los datos del monitoreo de propaganda electoral del mes de diciembre, se observa una sustancial diferencia. En esa ocasión, aproximadamente el valor de la propaganda electoral firmada por el gobierno tenía un costo de $400.000. Hoy vemos una diferencia para abajo, ¿no? Y de acuerdo con los principales resultados, bueno, antes de los resultados, señalar que el 95% de este monto estimado de propaganda electoral lo concentra en la televisión, 3% está en prensa escrita, 1% en vallas del exterior y menos del 1% en publicaciones promocionadas en redes sociales.
Algunos datos principales, por ejemplo, en el mes de enero de 2021, el spot que todos veíamos, este maletín fue reproducido 112 veces. Por otra parte, en prensa solo se detectaron 2 publicaciones firmadas por el gobierno, la Secretaría del Gobierno, y en radio pues no se detectó ningún tipo de publicidad. Yo me quedaría hasta aquí con los principales resultados y dejo a la licenciada Escobar con las principales conclusiones del informe. Muchas gracias. Gracias, Denise. Solo para terminar, un par de reflexiones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Un par de reflexiones a partir de los datos. La primera es que es evidente el desbalance en los recursos con que cuentan los partidos para realizar su propaganda en esta elección. O sea, como ya lo decía Denise, en los monitoreos anteriores eran 2 o 3 partidos los que acaparaban el mayor porcentaje de publicidad, de propaganda electoral y de inversión. Ahora eso ha cambiado, solo hay un partido político. O sea, antes estaba más distribuido, si se quiere, el gasto de campaña y la posibilidad de mostrar propuestas en 2 partidos mayoritarios y un tercero que tenía ciertos recursos. Ahora, obviamente, ya no se da esa situación, al menos hasta enero. Es el Partido Nuevas Ideas el que acumula el 70% de la inversión, por ejemplo, la mayor cantidad de tiempo aire en la campaña que se desarrolló en el mes de enero. Esto lo traemos para reflexionar sobre la equidad de la contienda. O sea, nosotros veníamos advirtiendo desde el monitoreo 2018 que obviamente los partidos políticos con más recursos eran los que tenían más posibilidades de mostrar su propuesta y sus candidaturas, y esto desde el punto de vista de la equidad en la contienda no es lo más beneficioso, pero dejamos ese dato ahí, que hay un desbalance todavía más marcado que en otras oportunidades. Ahora, una segunda reflexión es que habrá que preguntarse por qué este desbalance, cuál es el origen de este desbalance en los recursos para la campaña electoral. Lo primero que podemos señalar, porque nosotros hemos consultado al Ministerio de Hacienda y los datos que nos dieron, es que no se le ha dado deuda política a ningún partido hasta la fecha de la consulta, que fue más o menos la respuesta a inicios de febrero. Esto lo que nos quiere decir es que probablemente la ausencia de deuda política para los partidos ha mermado su capacidad de emitir propaganda electoral. Y esto pues es obvio, ¿verdad? Los partidos, tenemos partidos que en la elección legislativa municipal la principal fuente de ingresos era la deuda política, y en este caso no lo hay, no hay deuda política, y obviamente esto influye en la capacidad económica de los partidos para pautar en los medios de comunicación. Otra posible explicación de por qué la baja de inversión en los partidos que nosotros planteamos es que los donantes tradicionales probablemente han abandonado a los partidos políticos que antes financiaban. Es decir, se han pasado a financiar al Partido Nuevas Ideas, no sabemos. Y eso puede ser una posibilidad, que ahora los partidos no tienen recursos para financiar que sí tenían antes. O sea, los financistas privados no están aportándole, al menos en el mes de enero, los recursos que tradicionalmente le daban a los partidos. Lo otro que también hay que reflexionar, y obviamente esta es una labor del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte de Cuentas y de la Fiscalía, es indagar si no hay recursos estatales utilizados para campaña electoral. Y aquí no me refiero a la publicidad del gobierno, no. Nos referimos a si se estuviese utilizando dinero público para gastos de campaña. Esto, digo, hay que indagarlo, debe de indagarse, porque es que hay una capacidad superior tan abismal de un partido en la propaganda electoral. Como digo, estas son, digamos, preguntas que hay que hacerse para entender tratar de entender este desbalance en los recursos. No estamos afirmando nada de esto, sino que lo que estamos diciendo es que estas pueden ser posibles explicaciones de por qué este desbalance. Ahora, otra reflexión que hay que hacer es
cuánto de esta inversión corresponde a candidaturas y cuánto a partidos. O sea, de esto que hemos monitoreado, de este tiempo aire, cuánto lo está pagando el partido y cuánto están pagando los candidatos. Si se pudiera determinar, que en nuestro caso es más difícil determinar esta situación porque no se tienen todos estos datos, pero si se determinara que son las candidaturas las que están comprando más propaganda, entonces acá es la pregunta pertinente: ¿quién los está financiando? ¿Quién está financiando toda esta propaganda? Por ejemplo, del partido Nuevas Ideas o del partido Arena, que son los que tienen más inversión en la propaganda. Si este dinero está llegando a sus candidatos o candidatas. Entonces ahí hay un tema que de nuevo nos devuelve a la discusión de que es necesario que las candidaturas rindan cuentas de sus ingresos para campaña y de sus gastos. Porque como decimos, no tenemos certeza de qué porcentaje de la inversión en campaña y propaganda es de candidatos y cuántos de partidos. Ahora, también los datos lo que nos muestran, lo que siempre ha pasado en nuestro país: campaña electoral adelantada de los candidatos alcaldes. Acá de nuevo preguntarnos: ¿hay procesos abiertos en el tribunal? ¿Habrán sanciones contra los infractores? Nosotros tenemos los datos de partidos y candidatos que en el mes de enero, cuando todavía no tenían habilitada la propaganda, hicieron propaganda y esa propaganda anticipada. De nuevo, el monitoreo nos muestra que la televisión concentra la mayor inversión de propaganda, obviamente por el costo que significa transmitir un mensaje en televisión. Entonces, acapara el mayor costo. Mientras que la radio, también por su costo, sigue siendo el medio que más tiempo aire muestra en la campaña. Es decir, los candidatas prefieren o tienen más accesible la televisión la radio, perdón, para transmitir sus mensajes, y por eso el tiempo aire en radio es muy superior al de televisión. Y la última reflexión es que el Partido Nuevas Ideas es el que más utiliza los medios tradicionales para difundir su propaganda electoral. No son las redes ni otros medios alternativos, sino que por el tiempo aire utilizado en televisión, en radio, Nuevas Ideas es el que más utiliza estos medios. O sea, esto de nuevo desvirtúa el que se maneje que es virtual o en las redes o en la web la campaña de Nuevas Ideas. No, es en televisión y radio. Esos son los datos que les queríamos mostrar. En un momento se les enviará el documento, no sé si ya se los enviaron, y pueden después también revisar este video que va a estar en las redes sociales de Acción Ciudadana. Ahí quedamos con estos datos y a las órdenes si se necesita algún comentario, alguna respuesta de alguna duda que ustedes tengan. Buenas tardes. Agradecemos que nos están acompañando a la presentación de este informe. Les agradecemos si nos dice su nombre y de qué medio nos saluda y puede proceder a hacer su pregunta. Gracias, Gabriel Labrador, del periódico El Faro. Sí, solo algo muy puntual en lo que tal vez se me ocurre otra pregunta, pero para comenzar, solo confirmar una cosa, que el monto de la publicidad por candidato, eso, digamos, está fuera del control, o sea, no se puede determinar cuál es cuál, ¿verdad? Según una de las conclusiones que decía Eduardo, esto en realidad se está englobando como una publicidad que corresponde tanto al partido como cuando firma la publicidad que cuando la firma un candidato. No se está haciendo ninguna diferencia. Eso por un lado. Y lo otro es, esto último que mencionabas también, que se desvirtúa, que la campaña Nuevas Ideas suele ser en redes sociales. Esto, no sé si ustedes tienen alguna manera o alguna información sobre campañas anteriores, por ejemplo, la de 2019, si fue así igual o si han podido comparar este comportamiento, de que también se volvieron a usar, digamos, sobre todo medios tradicionales. Gracias.
Voy a dar una primera reacción a las preguntas, Gabriel, y si Denise quiere completar, pues también completa. Nosotros tenemos, solo que no hemos sacado ese dato, qué candidatos han publicado más propaganda. O sea, ese dato lo vamos a procesar y lo vamos a sacar. Y ahí se va a ver qué fue lo que, la propaganda, qué tenía más, si mensaje del partido o mensaje de un candidato en particular. Ese dato sí se va a tener. Lo que no podemos determinar es cuánto de esa inversión por toda esa propaganda la hizo el partido y cuánta puede provenir de aportes que se le hicieron al candidato. O sea, digamos, ese es el dato que no podemos tener nosotros. O sea, no sabemos quién compró la propaganda. Si la compró el candidato o un tercero en favor del candidato o si fue comprada por el partido. Entonces, digamos, ese es el dato que sí no vamos a lograr determinar. Vamos a plantear cuánto es la inversión o el costo teórico o el valor de esa propaganda. Eso sí lo podemos señalar, cuánto fue para cada candidato, cuánto del partido, pero no de dónde provino el pago de ese monto de dinero. O sea, eso es lo que no vamos a poder determinar. Y con el tema de las redes, nosotros en el monitoreo 2019 a la campaña electoral presidencial, el dato que tenemos es que el partido que invirtió o teóricamente invirtió más fondos, más recursos en propaganda, tuvo más cantidad de mensajes y por lo tanto más tiempo aire, fue el partido Gana, que es donde compitió el actual presidente de la República. Esto lo que nos dice es que fue el partido que más utilizó los medios tradicionales. O sea, no fue Arena, no fue el FMLN, fue el partido Gana con Nayib Bukele. Entonces, ya teníamos en esa elección pruebas de que, y desvirtuando de que no era una campaña virtual como se estaba diciendo, sino que una campaña tradicional, en medios tradicionales, que tal vez el mensaje cambiaba, pero se estaba desarrollando en televisión y radio siempre. Igual que ahora, que si podemos ver, duplica prácticamente el tiempo aire del segundo partido. Y eso no lo habíamos visto. O sea, en los monitoreos que veníamos haciendo, siempre había una equidad. Digamos, en 2018 Arena, FMLN, y en 2019 Gana y Arena en los que competían en cantidad de tiempo aire, pero ahora en cuanto al número de mensajes y el dinero invertido, sí es diferencia abismal la que tenemos ahora. Gracias. Quizás, solo brevemente aportar solo la cantidad. En efecto, en 2019 nosotros monitoreamos que en el caso del partido Gana, el 91% del valor de su propaganda fue en televisión. O sea, no en redes sociales, porque en ese momento no se monitoreaba, pero sí, el 91% corresponde a la televisión. Gracias, Denise. No sé si alguien más tiene preguntas. En el chat les acabo de compartir el enlace de esta presentación para que ustedes la puedan consultar en línea o la puedan descargar. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, si no la hay, les agradecemos habernos acompañado a la presentación del segundo reporte del monitoreo de la propaganda electoral 2021, elecciones legislativas municipales y del Parlace. Este video va a estar colgado en las redes sociales de Acción Ciudadana en un par de horas y les agradecemos nuevamente de parte de todo el equipo de Acción Ciudadana por habernos acompañado a esta presentación. Que tengan una excelente tarde.